Sí, estoy acá presente. Ujú. Bienvenido, pues, Marcelo. Ya, Apuntes sobre el pensamiento poético en María Zambrano y Maurice Blanchot. Vamos entonces, ¿no? ya, ok. Buenas tardes a todos los colegas acá reunidos en esta mesa. Agradezco eh, a quienes la organizaron y nos invitaron. Eh, no deja de ser inquietante la situación. Nunca he estado en un congreso de literatura, de filosofía, así que espero eh, que estas ideas que voy a compartir con ustedes, ¿no? Nos sirvan para desarrollar un diálogo futuro, ¿no? El texto se llama Apuntes sobre el pensamiento poético de María Zambrano y Maurice Blanchot, ¿cierto? Son apuntes, no pretenden ser un texto definitivo, sino que algunas ideas que he ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Voy a empezar a leer entonces, ¿no? En el curso de esta reflexión pretendo conectar el pensamiento filosófico poético de María Zambrano con los desarrollos sobre el espacio literario realizados por Maurice Blanchot. Yo he tenido desde hace años, en tanto lector, la necesidad de poner en relación de bloque no solo el contenido reflexivo de estos pensadores europeos, también sus escrituras. Esa es la dimensión visible de sus idiolectos, en donde se despliega la extrañeza, la singularidad y lo excéntrico. No son escrituras dóciles, no son escrituras que la necesidad de los estudiosos pueda asimilar con facilidad inmediata, no son escrituras que le concedan al investigador la tranquilidad relativa para el concurso de su labor paranoica. Entonces me parece, en primer término, que estas escrituras crean un tipo de lector que no alcanza la plenitud del saber allí convocado. Un lector más bien conjurado, conjetural, que algunas veces entiende una cosa y otras veces vacila sobre una línea tendida sobre el vacío. María Zambrano estuvo en París durante la ocupación alemana, fue hasta allí a reunirse con su hermana Araceli. Sabemos que Araceli fue sometida a interrogatorios por la Gestapo y que su esposo fue fusilado al otro lado de la frontera franco-española. Las cosas pasan como en el relato de Blanchot, El instante de mi muerte. Hay un roce de circunstancias entre estos intelectuales que atraviesan la espesa hierba del fascismo. ¿Cómo se sale al otro lado? ¿Cómo se entra en el exilio? En ese relato el narrador se interroga a través del personaje enfrentado al pelotón de fusilamiento por el tipo de experiencia paradójica que lo define en el instante de su muerte. ¿Esta experiencia es el encuentro de la muerte con la muerte? Se pregunta Blanchot, el narrador, perdón. Quizá él era súbitamente, estoy citando Blanchot, quizá él era súbitamente muerto inmortal, quizá el éxtasis, más bien el sentimiento de compasión por la humanidad sufriente, la dicha de no ser inmortal ni eterno. Desde entonces él estuvo ligado a la muerte por una amistad subrepticia. Zambrano antes ya había iniciado su exilio, México, las islas del Caribe, Europa, y desde entonces solo Europa, y el exilio por Italia y Suiza, en el cultivo de esa amistad subrepticia con la muerte. En la aurora de la España peregrina, María Zambrano se mantuvo en una intensa labor académica y filosófica, pero a partir de los 50 su exilio se intensifica y prácticamente se pierde al interior del exilio, lo mismo que Blanchot al interior de la escritura. El espacio literario, la soledad de la obra. Algo ocurre con la literatura hacia fines del siglo XVIII, hecho radical que permite el surgimiento de una relación completamente inédita en la historia del arte occidental. Lo que aparece es una pregunta, célebre al decir de Foucault, quien se problematiza en función de ella. ¿Qué es la literatura? Según señala el autor, esta pregunta contiene en sí misma el inefable hacer literario. El acto mismo de escribir en el contexto moderno se origina en esta pregunta, pregunta que se percibe como una fisura en la extensión de la tradición literaria moderna en la cual se aloja el ser de la literatura. Otro aspecto importante en esta reflexión de Michel Foucault es la constatación de que esta pregunta es reciente, es decir, no va más allá del instante en el que se consagra la modernidad occidental. La literatura se ha plegado sobre sí misma. Este hecho es relevante puesto que el escritor se desplaza o bien es desplazado por la literatura hacia la literatura misma. El sujeto de la modernidad, entregado a las cosas, excluye al escritor ausente de la acción, fascinado por la ausencia de tiempo. El objeto de la literatura no es el mundo de las cosas en la que los otros se pierden, sino más bien la literatura misma en la que se encuentra una realización primaria del sujeto, privado de sí mismo y de todas las formas de la posibilidad. Un libro, dice Blanchot, un libro, incluso un libro fragmentario,
tiene un centro que lo atrae, centro no fijo que se desplaza por la presión del libro. Las circunstancias de su composición, también centro fijo que se desplaza si es verdadero, que sigue siendo el mismo y se hace cada vez más central, más escondido, más incierto, más imperioso. El que escribe el libro lo hace por deseo, por ignorancia de este centro. El sentimiento de haberlo tocado puede muy bien no ser más que la ilusión de haberlo alcanzado, dice Blanchot. Esta naturaleza elusiva del lenguaje literario, al menos de su significado profundo, de su ser, es fundamental en la reflexión de Blanchot, puesto que es esta naturaleza en constante fuga lo que hace del escritor un sujeto deficitario, disfuncional, anómalo dentro de un espectro social más amplio, siempre definido por un proyecto que es inclusivo a pesar de sus exclusiones históricas. Un escritor es un ser que es básicamente impotente para el mundo, ha abandonado el mundo, pero en el mundo, aunque el mundo no le ha abandonado. La obra está sola y en su proximidad el poeta erra en la experiencia de esta soledad esencial. La obra es cosa infinita y exige una dedicación irracional. Esto quiere decir que quien escribe debe entregarse a esa infinitud y experimentar este tipo de soledad que no se relaciona básicamente con la individualidad moderna o con la celebración de la diferencia, sino más bien con un enfrentamiento que impide la realización exitosa de otra cosa que no sea el esfuerzo feroz por alcanzar ese centro en donde es posible contemplar la totalidad que la literatura promete y que niega al mismo tiempo. La soledad de la obra de arte, la obra literaria, nos descubre una soledad más esencial, dice Blanchot. De aquí en más la obra estará sola y quien decida vincularse a la literatura se debe entregar a esta ausencia. La obra es lo intraducible, lo indecible. Incapaz de asignarle un modo, una forma, el escritor le provee de sí mismo su capital activo, una forma provisoria e insuficiente. Insatisfecho, el escritor se obstina en la formulación definitiva de lo infinito, e impaciente vuelve a intentarlo una y otra vez. El libro surge entonces de ese movimiento oleaginoso que constantemente está arrojando sobre la orilla residuos, fragmentos, restos de cultura, formas que intentan de forma bastante precaria reproducir la forma escapada. Soledad de quien recorre la orilla reuniendo estos fragmentos, estos pedazos de cosas para formular con ellos una idea de lo que se ha perdido. Hacia un saber sobre la escritura, ese trozo del cosmos que en el hombre que se ha llamado alma. Hacia un saber sobre el alma, 1987, es un texto de carácter antológico que registra el trabajo publicado por Zambrano, María Zambrano, en diversas revistas iberoamericanas desde 1933 a 1944. Este periodo es significativo en la obra de la autora, principalmente porque en su tránsito se ubica la Guerra Civil Española, la posterior derrota y caída de la República. Todos estos eventos tiñen la casi mayoría de estos textos y exponen problemáticas de corte filosófico, que es la forma en que la autora experimenta su relación con la tragedia del pueblo español, y determina además la manera con la que pensará la gran diáspora española. No debe entonces extrañarnos que este libro sea un texto que se inquieta y piensa con y en la derrota sufrida frente a la historia. No debe extrañarnos que a pesar de aquello se proponga a la pensadora una victoria a destiempo sobre la historia aberrante de España, desde la inmensidad del exilio, puesto que de ello y de la derrota ha obtenido un residuo sobre el cual sostener la presencia del pensamiento. Liberada de la soberbia del tiempo, una intuición sin nostalgia que le permita apropiarse todavía del pasmo doloroso de la muerte con un gesto de sosiego. Esta victoria íntima, sin reconocimiento, más bien con conocimiento cuidado de sí misma, le permite a Zambrano entregarnos un saber venido de la sombra, imposible filosofía que se busca forma en el decir poético. La importancia de Hacia un saber sobre el alma en la obra de María Zambrano consiste en que surge aquí, en estos artículos agitados, la intuición de lo que llegará a ser la razón poética. Constituye no solo un quiebre, sino una toma de realidad, a partir de la cual habrá de realizar las investigaciones que irán dando forma a su experiencia con el lenguaje del pensamiento, y por sobre todo, la impugnación que desde la zona rara del exilio hará el devenir de la cultura occidental. Sencillez y humildad aparte, lo señala en su vejez con motivo de la reedición del libro Hacia un saber sobre el alma. ¿Por qué encaminar el pensamiento hacia el logro de un saber sobre el alma? Zona más bien desprestigiada por el pensamiento de la alta modernidad, negada por las innumerables victorias de la razón pura. En la perspectiva de la vitalidad utópica que parece dominar la zona inicial del siglo XX, se asiste al surgimiento de un hombre revelado, ya no en la mezquina alienación cristiana o en la rara abstracción metafísica, ni tampoco en la objetivación impulsada por el saber positivista,
Según Zambrano, asistimos a la revelación del hombre en su vida, es decir, el hombre reunido en su experiencia cotidiana, una suerte de cópula entre el cuerpo precisado, objetivado, negado en definitiva por la ciencia de las ciencias, la filosofía y aquello que se evade, misterio irrenunciable e indefinible que ha tenido que llamarse alma y que se ha entregado históricamente a todo tipo de pasiones. Lo que sigue estando en juego es la verdad, el acceso a la verdad a través de la argumentación del pensamiento filosófico o bien a través de las imágenes de la pasión creativa. La pasión sola ahuyenta la verdad, dice Zambrano, y la razón no acierta. Por lo mismo, la revelación de la que nos habla María Zambrano consiste en el encuentro de razón y pasión en un mismo empeño que sería asir, sin menoscabo, la verdad desnuda. Aún en el seno de la mirada utópica, siempre cuestionada por la crueldad histórica, lo señalado por Zambrano parece un programa, una intuición que debe buscarse una forma, una existencia. La razón poética constituye una forma de conocimiento que se mueve en el exterior de las zonas fuertes del pensamiento, excluyentes por naturaleza. De ahí que sea una razón en la sombra más que un punto de luz frente al cual es deber prosternarse, entenderse como unidad o como unidad prometida al todo, pero entendiendo que en sí mismo el todo se da como prohibición y lejanía. La razón poética puede concebir una verdad diversa, múltiple incluso, puede concebir el pensamiento desplazándose, es decir, extraviándose, experimentar la experiencia como riesgo y no como la serie de certezas que nos integra a la unidad del pensamiento centralizado, como la serie ausente de certezas que concentran la vida arrastrándola hasta la idea sola. La razón propuesta por Zambrano, estas razones del alma, surgiría entre la naturaleza y el yo del idealismo, dice Zambrano, alma que es el residuo del cosmos en el hombre, su pertenencia profunda. Esta preocupación temprana de María Zambrano por ese trozo de cosmos alojado en el ser humano genera una serie inicial de intuiciones que orientan su reflexión hacia los distintos tipos de conocimientos a los que se puede acceder a través de la palabra. De este modo, el saber que se desprende de un decir poético del cosmos y que al decirlo no busca ni puede reducirlo y que además evidencia su irrepresentabilidad, es la marca inicial que imprime en su reflexión la búsqueda de una razón poética. El alma se busca a sí misma en la poesía, en la expresión poética. A través de la naturaleza enfurecida se busca a sí misma los abismos insondables, las cimas sin fin, las tempestades fragorosas. Eran sus propios abismos, sus propias tempestades, entenebrecidos por el abandono de la luz de la razón. Esa es una cita de María Zambrano. La razón, con todo su poderío, capaz de someter a la lógica matemática todo cuanto hay, incluso aquello que se intuye al otro lado de la materia, no alcanza a verificar este otro tipo de conocimiento que se desprende de la incontrolable fuerza del afuera, con la que se imprime la discursividad poética de la tradición occidental, como sabemos, excluida, relegada a los márgenes de la cultura. Esta visión de la naturaleza enfurecida frente a la cual la subjetividad se conoce precaria es el pensamiento del afuera. Por último, experimentar ese pensamiento es movilizarse, entendemos, hacia ese saber sobre el alma que propone María Zambrano a comienzos del siglo XX. La transición hacia un lenguaje en que el sujeto está excluido, dice Foucault. Estas palabras de Foucault a propósito de Blanchot dialogan para nosotros con la reflexión de Zambrano, de María Zambrano. Para la pensadora, la subjetividad expulsada de la casa de la razón, aventada al exterior irracional, expuesta a las fuerzas incontrolables de la naturaleza, obtiene allí algo innominable, irreductible que lo deja asombrado ante el misterio de su presencia, ante lo impresionante de su belleza. Esa también es una cita de Zambrano. Pero el sujeto, hijo de la razón, cuya naturaleza entiende Zambrano es la razón, no puede acceder al otro, a ese algo, sino por el órgano del pensamiento, como si se esforzara por entender lo que solo le puede reportar una experiencia, pero nunca un hecho, una cosa que clasificar para despojarla de su naturaleza arbitraria, no reducible al dominio del logos. Este privilegio, si así se le puede llamar, ha sido de la poesía, disciplina inútil para los fines de la razón, pero que en su abandono y en su desprestigio ha sido el raro refugio del hombre en tanto recuerdo de su ser ligado a lo impensado. De esta forma, según señala Foucault, nos encontramos de repente ante una ansia
que durante mucho tiempo se nos había ocultado. El ser del lenguaje no aparece por sí mismo más que en la desaparición del sujeto, una cita de Foucault. Otra realización no verificable, no registrable por la historia del pensamiento, puesto que ocurre en su sombra, en donde el lenguaje movilizado por la subjetividad se revela en su negatividad, es decir, expresándose a sí mismo en el afuera de la historia de la razón. Este pensamiento que se mantiene fuera de toda subjetividad para hacer surgir como del exterior sus límites, enunciar su fin, hacer brillar su dispersión y no obtener más que su irrefutable ausencia. Este pensamiento, con relación a la interioridad de nuestra reflexión filosófica y con relación a la positividad de nuestro saber, constituye lo que podríamos llamar en una palabra el pensamiento del afuera. Eso último también es una cita de Foucault. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Súper interesante. Yo creo que sigamos con el orden del programa, ¿no? Eber Leal, bienvenido. Vamos con tu exposición. Ok. Muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo al equipo de ASKIP por toda esta iniciativa y al mismo tiempo también quiero agradecer a la ponencia de Marcelo porque ha instalado algunas ideas que son muy relevantes desde el punto de vista contextual, como para poder insertar también la propuesta que traigo en este momento. Sobre todo lo último que mencionaba, esa bifurcación o el sentido que tiene el pensamiento, por un lado, asociado con la interioridad, con el trabajo del yo, y por otro lado, el pensamiento del afuera asociado con un poco el derrame de sentido que trae consigo el lenguaje, que hace precisamente Michel Foucault en ese texto llamado El pensamiento del afuera. Bueno, esta ponencia se denomina El transvasije del ego, elementos para una hermenéutica unamuniana de la literatura. Y esta ponencia propone que las reflexiones que realiza Miguel de Unamuno muestran el movimiento del ego hacia otros planos de comprensión que superan lo meramente fáctico. La razón de esto es que cohabitan en los textos de Miguel de Unamuno al menos 4 categorías que me parecen interesantes o claves para esbozar un cuadro general sobre la composición textual. El concepto de la muerte, el del sentimiento trágico, el concepto de la fantasía y el de personificación. Esta secuencia de elementos que tienen un carácter lingüístico literario logran lo que se denominaría acá el transvasije del ego, concepto que ingresamos para poder nombrar el fenómeno que Miguel de Unamuno define literalmente como el deseo de ser a la vez otro, el deseo de ser a la vez otro. Concluiremos que estos factores ofrecen la posibilidad de nuevas instancias filosóficas para la comprensión de la realidad humana de manera hermenéutica, pero sobre todo que ofrecería claves como para poder, a partir de esta maqueta conceptual, hacer una analítica de textos literarios, de narrativa, inclusive que habría la posibilidad de poesía. Bueno, a modo de introducción, Miguel de Unamuno es un escritor español que ofrece claves filosóficas que permiten atisbar nuevas formas de comprensión, con un estilo que va, como ustedes bien saben, en contra de la tradición académica más recalcitrante. Su propuesta la desborda, incluso contradice, puesto que no apologiza el sistema abstracto de pensamiento, sino que apela al sujeto concreto y a un estilo más literario y menos académico que el grueso de los filósofos. El aspecto vivencial, en este sentido, resulta crucial dentro de su concepción de la filosofía para la comprensión del humano de carne y hueso. Le otorga especial importancia a la escritura como medio para poder lograr la consumación del hecho de existir. Su propuesta radica en observar que, para abordar lo humano, se requiere la síntesis entre pensamiento y sentimiento, y esta solicitud de síntesis irrevocable ya se halla en los planteamientos, por ejemplo, agustinianos y kierkegaardianos, pero en él es efectuado de una manera que incorpora dentro del análisis el devenir trágico de la vida humana. Respecto de lo mencionado anteriormente sobre San Agustín y Kierkegaard, una referencia interesante para visualizar este aspecto se puede hallar en un texto de Karl Lewis
que se denomina de Hegel a Nietzsche, la quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XX. Y para el caso de San Agustín, se han abordado algunos aspectos en un texto que trabajé en el año 2014 sobre la autognosis. Para revisar la relación en este sentido entre Kierkegaard y Nietzsche, se recomienda revisar un artículo escrito por Tamayo que se denomina Nietzsche en Miguel de Unamuno. ¿Okay? Bueno, eso a modo de... Así, el ser humano es concebido como una entidad singular, en relación a otros vivientes y también respecto de otros humanos. Ser vivo cuyo atributo principal es sentir el destino y ser capaz de compadecerse de la propia condición finita. Solo que ese trabajo de comprensión vital es personal y su forma de manifestación varía de subjetividad en subjetividad. El objetivo, entonces, de la presente ponencia es mostrar cómo el español va cuajando su noción de sentimiento trágico de la vida en el texto homónimo para dar respuesta al enfrentamiento del ser humano con la muerte. Y de paso, cómo esa noción se asocia a otros escritos suyos, como son sobre la filosofía española, sobre la erudición y la crítica, y San Manuel Bueno Mártir, que están presentes en el texto de 1946, Obras Selectas. Para el pensador bilbaíno, el énfasis que se le ha dado a la razón en la modernidad hizo que se sobrevalorara su capacidad para dar respuesta a la interrogante sobre la existencia humana a través de una exacerbación del pensamiento abstracto sistematizador. La crítica de este filósofo a la razón se asocia a su tendencia a lo universal y a fijar la realidad en conceptos, procedimiento que le parece inoperante y, en sus palabras, despreciable, cuando se trata de reflexionar sobre la carnalidad existencial y su despliegue temporal. La racionalidad que reprocha es la que opera en el ámbito de las ciencias naturales en específico, la que reduce la existencia a lo abstracto del concepto y la despoja de su dimensión vital. La reflexión es taxativa al respecto cuando aborda lo humano como sustantivo concreto. Ni lo humano, ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivo, ni el sustantivo concreto, el hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere, que es una de las citas más célebres, ¿verdad?, de ese texto. La muerte, más que un fin respecto de la vida, entonces es entendida como evento que produce la reacción humana, dando pie a un estado agónico de sentimiento trágico. Cuando el sujeto piensa sobre su existencia, siempre que lo haga, se estará acercando al tema de la muerte propia. Por lo tanto, la proyección de la ineludible expiración es el punto de partida y el interlocutor de ese ser de carne y hueso que siente su destino y se compadece de él. Lo primero en cuanto marca el inicio de la reflexión existencial, y lo segundo en cuanto se muestra el aspecto dialéctico que es inherente a tal reflexión. El sustantivo concreto, con nombre y apellido, el individuo singular e irrepetible, es el objeto de la reflexión filosófica que propone Unamuno, porque constituye el acontecimiento que le parece relevante destacar. Lo que supone es que la filosofía debería encargarse de estudiar tales singularidades más que lo universal. Si la singularidad humana es importante en Unamuno, lo es eventualmente por su condición de finitud, margen existencial que provoca la conciencia y fundamentalmente la coloca en situación frente al sentimiento trágico de la vida. Esta tensión, esa pugna existencial, es lo que llama el estado de paradoja permanente que la conciencia carnal debe sortear para justificar su existencia. De esta manera, su reflexión constituye una fenomenología de la conciencia que se anticipa a la captura racional de la realidad y explora en su dimensión vital y con ello escudriña en la pasión de la existencia y su deseo de perduración. Bueno, hay que hacer hincapié en esa idea del deseo de perduración principalmente. Esta declaración de principios, a la hora de evaluar la condición humana, traza los límites del objeto de estudio, el ser humano en tanto sustantivo concreto. Ahora, la especificidad alude a un aspecto biográfico, principio de toda comprensión filosófica, que alcanza un estado de valor muy importante en la autobiografía, y también podemos pensar en la autoficción, donde se cobija la existencia al interior del lenguaje, no solo para encontrar una morada simbólica, sino sobre todo para comprender el mundo por extensión. Y esa comprensión desde ya es un acto de trascendencia para el sujeto específico que efectúa la intelección. Unamuno arguye que las ideas de un filósofo
se hacen inteligibles, comprendiendo también su propia vida, sus trayectorias existenciales y contradicciones. La escritura literaria y filosófica desemboca de esta manera en una síntesis dialéctica entre la carnalidad y la existencia como totalidad y como fenómeno de experiencia de sí mismo. Claramente en este ejercicio de configuración y de configuración hay una dimensión epistémica en juego. En la literatura se muestra el laboratorio del ego en su constante movimiento reflexivo de constitución como singularidad frente a la muerte. Paul Ricoeur hace alusión a esa capacidad hermenéutica de prefigurar, de configurar y de transfigurar la realidad, que se aprecia intuitivamente ya en Unamuno. La singularidad sugiere, en definitiva, el trazo que genera la muerte. Y por ello lo biográfico es un discurso que precisa esta relación de conciencia y fundamentalmente de sentimiento de la muerte misma. Pues bien, cito, la íntima biografía de los filósofos, dice Unamuno, de los hombres que filosofaron, ocupa un lugar secundario, y es ella, sin embargo, esa íntima biografía la que más nos complica. Cierra la cita. Unamuno interpela a los filósofos a no ser sedicientes y más bien a apostar por la biografía como clave de comprensión efectiva para profundizar en el escudriño filosófico. Cuando discute la definición de este ser singular llamado humano, también discute acerca de la propiedad del saber que todos llaman filosofía. Por ello, sostiene, cúmplenos decir ante todo que la filosofía se acuesta más a la poesía que no a la ciencia. ¿Cuántos sistemas filosóficos se han fraguado como suprema consignación de los resultados finales de las ciencias particulares? La negativa que Unamuno efectúa respecto de la ciencia también se manifiesta en su texto sobre la filosofía española, donde señala, abre comillas, la ortodoxia científica me es aún más intolerable que la religiosa y más insoportable los definidores de laboratorio que los de sacristía, cierra comillas. Las ideas del filósofo bilbaíno también ponen hincapié en contar con un imperativo moral respecto del quehacer filosófico. Abre comillas, la filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa concepción, un sentimiento que engendra una actitud íntima y hasta una acción. Cierra comillas, vale decir, la filosofía en sí comportaría una finalidad de surgimiento asociada con la visión del mundo, además de una ética en consecuencia con ella. Se trataría de la búsqueda de una axiomática particular que otorgue significado a la existencia y la justifique a partir de la acción. La meta del filósofo sería, bajo esta lógica, la concepción, pero también el sentimiento y la consecuente acción. El rector salmantino hace inteligible el factor concreto al que debe arribar la filosofía y es dar sentido a la especificidad humana. Hay que destacar la idea anterior para comprender el brote de sentimiento respecto de la vida. Se deja entrever también la idea de un sentimiento vital de raíces inconscientes. Por ende, el relato de la condición vida y muerte se constituye, en él se constituye el trayecto del ser singular que siente la relación y que debe ser efectuado por una especie de concatenación entre filosofía y literatura, porque de ese modo se triangula la existencia específica con la reflexión y con la imaginación. Y aquí me quiero adelantar a hablar un poco sobre la relación entre filosofía y literatura a través de lo siguiente. La ligadura que Unamuno efectúa entre filosofía y literatura está trazada por su interés en mostrar cómo la ficción y la metáfora, más que elementos de carácter estético, son al igual que la filosofía herramientas para revelar la verdadera problemática de la existencia, a saber, el destino del hombre de carne y hueso. La tentativa planteada por Unamuno se engarza dentro de las reflexiones antropológicas más antiguas acerca de la persona, pero en su caso lo hace enfatizando el rol de la filosofía y de la literatura como instrumentos de mediación, casi a un nivel heurístico. Pero en su caso lo hace también enfatizando el rol de la filosofía y de la literatura como instrumento de mediación. Ahí repetí esa frase. Pues sirven para pensar una realidad humana profundamente carnal y singular. Julián Marías, en su texto Miguel de Unamuno, por su parte, sostiene que no hay que desdeñar la alianza que el autor de Niebla intuye entre filosofía y poesía, pues tiene que ver con la vivencia y la búsqueda del fundamento de la existencia, aspecto de valía cardinal por ser eminentemente metafísico. Incluso hace hincapié en el ensayo sobre la erudición y la crítica, donde igual que el capítulo 1 del sentimiento trágico de la vida, sostiene que la filosofía y la poesía son hermanas gemelas. Para apreciar el poder que tiene la literatura en específico,
la narrativa, por ejemplo, como medio para expresar el sentimiento trágico de la vida, basta tener presente la siguiente reflexión de Miguel de Unamuno, abre comillas: y si doloroso es tener que dejar de ser un día, más doloroso sería acaso seguir siendo siempre uno mismo, y no más que uno mismo, sin poder ser a la vez otro, sin poder ser a la vez todos los demás, sin poder serlo todo. En la última parte de esta cita se rescata la axiomática que legitima el acontecimiento literario y la engarza con el acontecimiento de la existencia, puesto que el yo necesita morar en un contexto simbólico de proyección y reflexión que permita existir siendo otro a la vez. La personificación, que es un carácter propio de sus ideas, y también propia de la prosa novelesca, permite ese juego de trascendencia que anhela la conciencia humana. Y más aún, la literatura tiene por objeto develar al sujeto la posibilidad de salvar su deseo de ser otro, de ser más de uno a la vez, de modo que la función expresiva del lenguaje se vuelca función liberadora. La reflexión literaria, entonces, está ligada a la conciencia y por ende al sentimiento trágico de la vida. Bástenos considerar la definición unamuniana de la conciencia, abre comillas: conciencia, conscientia, es conocimiento compartido, es consentimiento, es consentir y por último compadecer. La secuencia enunciativa planteada por Unamuno nos permite colegir que el proceso de conciencia implica una personalización del mundo en todas sus dimensiones, y la facultad de personalizar, personificar la realidad es el amor, tal como lo plantea en su texto, El sentimiento trágico de la vida. Sostiene lo siguiente, abre comillas: el amor personaliza cuanto ama. Solo cabe enamorarse de una idea personalizándola. Y cuando el amor es tan grande y tan vivo y tan fuerte y desbordante que lo ama todo, entonces los personifica todo y descubre que el total todo, el universo, es persona y que también tiene una conciencia con mayúscula. Conciencia que a su vez sufre, compadece y ama, es decir, es conciencia. La literatura en este sentido es testimonio de ese proceso reflexivo de personalización que comúnmente se tiende a ver simplemente como personificación, pero cuyo trasfondo existencial supera lo meramente estético por cuanto responde a la necesidad de ser todo a la vez. Así el sujeto trágico, filósofo o literato, debe librar su propia lucha por cobrar, conservar y acrecentar la conciencia, la propia conciencia. Conciencia que tiene ribetes metafísicos y éticos, por cuanto, abre comillas, al oírle un grito de dolor a mi hermano, mi propio dolor se despierta y grita en el fondo de mi conciencia. Y de la misma manera, siento el dolor de los animales y el de un árbol al que le arrancan una rama, sobre todo cuando tengo viva la fantasía, que es la facultad de intuimiento, de visión interior. Cierra comillas. La filosofía de Miguel de Unamuno desprende la idea, al igual que Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, de que la intuición, que aparentemente es estética, solamente tiene potencias metafísicas porque no solo permite captar y captarse a sí mismo, sino comprenderse en un todo a través de una hermenéutica en que mente y cuerpo se hallan en comunión espiritual. Uno de sus estudiosos, Fernando Fernández, sostiene al respecto lo siguiente: de ahí que en cada intuición esté implicada la persona entera, porque conocer con el corazón es ir más allá de la inteligibilidad racional, es implicar todo mi ser en el acto de comprender. Por eso los conocimientos del corazón son inefables, de donde se sigue que los conceptos no son enteramente adecuados para transmitir lo que se ha captado por vía cordial sin desvirtuarlo. Por eso Unamuno acude a la novela para convertir ideas en personajes, o a la poesía, en la cual puede expresar libremente sentimientos, emociones, sensaciones, deseos, repugnancias, voces y gestos, instintos, raciocinios, esperanzas, recuerdos, goces y dolores, mediante los cuales trata de sujetar a sus entrañas las verdades del espíritu. Respecto a la relación de fantasía y personificación, no sé si me queda tiempo aún para referirme a eso. Un poco, sí. Bueno, se considera de manera corriente que la fantasía y la personificación son recursos meramente estéticos y lingüísticos asociados a la promoción del arte, pues se destaca la función de entretención y esparcimiento intelectual, como también esa consideración que se atribuye a la labor del escritor. Sin embargo, en la filosofía de Unamuno adquieren un rango epistémico importante con claras connotaciones de comprensión existencial, rango que eleva el estatuto de estos procedimientos de escritura y de expresión a otro nivel, porque para el filósofo bilbaíno estas son operaciones en las que subyace un anhelo de objetividad vital y pasional.
Cito: el hombre que se resigna a estar como conciencia solo en un universo, ni a ser un fenómeno objetivo más, quiere salvar su objetividad vital o pasional, haciendo vivo, personal, animado el universo todo. Y por eso, y para eso, ha descubierto a Dios y la sustancia, Dios y sustancia, que vuelven siempre en su pensamiento de uno o de otro modo disfrazado. Por ser conscientes nos sentimos existir, que es muy otra cosa de saberse existentes, y queremos sentir la existencia de todo lo demás. Que cada una de las demás cosas individuales sean también un yo. Sobresale entonces la relevancia que se le otorga a la conciencia y su capacidad de dar vida a las cosas, en el sentido de dotarlas también de existencia en función del instinto vital de comprensión de la totalidad que tiene el sujeto donador de sentido. El hombre unamuno se proyecta y crea en las cosas otras conciencias para satisfacer el deseo de existencia. Además, tras tal necesidad de totalidad se manifiesta el descubrimiento de lo divino, por ende, la apertura axiológica a una dimensión religiosa. Incluso se podría sostener que esa dimensión religiosa como tal es la que fundamenta a modo de telos el quehacer filosófico y literario del hombre unamuniano como criatura creadora y donadora de conciencia. De eso trata lo que denomina objetividad vital, esto es, la resistencia a ser un objeto material y a la afirmación de una conciencia vital en expansión de sí mismo. Podemos suponer que se trata de una ramificación y al mismo tiempo proliferación de otras conciencias. Entonces, el proceso de personificación, que es propio de la literatura y que nos permite colegir la predilección que siente Unamuno por ese género de escritura, radica precisamente en lo que afirma a continuación. Esa animación, estoy citando, esa personificación va entrañada en nuestro mismo conocer. ¿Quién llueve? ¿Quién truena? Pregunta el viejo Estrepsíades a Sócrates en las nubes, de Aristófanes, y el filósofo le contesta: no Zeus, sino las nubes. Y Estrepsíades: pero ¿quién sino Zeus las obliga a marchar? A lo que Sócrates responde: nada de eso, sino el torbellino etéreo. ¿El torbellino? Agrega Estrepsíades: no lo sabía. No es pues Zeus, sino el torbellino, el que en vez de él rige ahora. Y sigue el pobre viejo personificando y animando al torbellino, que reina ahora como un rey sin conciencia de su realeza. Y dos, al pasar de un Zeus cualquiera a un cualquier torbellino, de Dios a la materia, verbo y gracia, hacemos lo mismo. Y es porque la filosofía no trabaja sobre la realidad objetiva que tenemos delante de los sentidos, sino sobre el complejo de ideas, de imágenes, nociones, percepciones, etcétera, incorporadas en el lenguaje, y que nosotros, antepasados, nos transmitimos con él. Lo que llamamos el mundo objetivo, es una tradición figurativa, no lo dan de hecho. Bueno, y sobre la fantasía indica lo siguiente: la fantasía, que es el sentido social, anima lo inanimado y lo antropomorfiza todo, todo lo humaniza y aún lo humano, y la labor del humano es sobrenaturalizar la naturaleza, y esto es divinizarla humanizándola, hacerla humana, ayudarla a que se concientice, en fin, la razón por su parte mecaniza o materializa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ever. Súper. No podría, un watsoniano no podría estar más de acuerdo, en gran medida, como yo. Oiga, ya, sin perder más tiempo, vamos con Carlos Lloró. Bienvenido, Carlos. Gracias, Miguel. Pensamiento cosmogónico de Lovecraft. Muchas gracias. Ahí vamos, entonces, Carlos. Un placer haber escuchado las hermosas y profundas ponencias de Ever y Marcelo. Finalmente yo me preguntaba mientras los escuchaba, ¿qué tiene que ver este neurótico autodidacta llamado Howard Phillips Lovecraft con Zambrano y Unamuno? Bueno, son singularidades también, ¿no? Singularidades llenas de esa hambre de lo otro y también con el pensamiento, dotados de un pensamiento del afuera que busca un afuera del pensamiento, ¿no? Lovecraft, pese a que es considerado un escritor de terror cósmico, un escritor de literatura fantástica, durante su vida envió más de aproximadamente 100.000 cartas, es decir, el grueso de su obra son cartas que tocan básicamente todos los temas de su curiosidad, una curiosidad desbordante, incluida la filosofía y la ciencia también, ¿no? Yo lo incluyo dentro de una categoría llamada autores cosmogónicos,
Y por autores cosmogónicos entiendo aquellos creadores que establecieron, a veces de manera involuntaria, un sistema de figuras arquetípicas y mitos que luego incidieron poderosamente en la cultura de su tiempo, como lo hicieron las antiguas cosmogonías también, ¿no? Los mitos de origen. En el caso de Lovecraft, dicho sistema consiste en todo un mundo de símbolos y criaturas organizado en torno a los llamados mitos de Cthulhu, que a la manera de un algoritmo autoorganizado puesto en marcha por Lovecraft en los años 20 y 30 del siglo pasado, continuó desarrollándose tras su muerte, añadiendo capas y capas de sentido y complejidad, porque muchos autores siguieron y siguen hasta el día de hoy escribiendo mitos de Cthulhu y añadiendo meandros a este laberinto, ¿no? Basta hojear la enciclopedia de los mitos de Cthulhu de Daniel Harms para apreciar el impacto notable de esa construcción cosmogónica Lovecraftiana en los escritores del pasado reciente y de hoy mismo, sin hablar de su incidencia en el cine, cómic, pintura, en el diseño gráfico, etc., ¿no? Lo más lejos posible de la figura del escritor profesional, Lovecraft tejió en soledad una personalidad artística única, ¿no? Su relación con la filosofía y con la ciencia era curiosa, porque él decía que a él le gustaba, él fundó un club de astronomía cuando era muy niño y tuvo un laboratorio de química en el sótano de su casa, pero él decía que él quería el encanto y el misterio y lo impresionante de las ciencias, pero sin su duro trabajo, ¿no? Que tenía temor a la disciplina en ese sentido. Algunos datos interesantes de la vida de Lovecraft, los biografemas, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de la biografía de un autor, a veces es interesante seleccionar ciertos biografemas que echan luz sobre su obra y su trabajo posterior. Por ejemplo, un biografema interesante en la vida de Lovecraft es que él nació en Providence. De hecho, en la lápida, en su tumba, está la frase I am Providence, ¿no? Yo soy Providence. Y que es también el título de una biografía que se escribió hace no mucho. Y en el Hospital Butler para Enfermos Mentales de Providence, la ciudad en la que nació, vivió y murió Lovecraft, en ese hospital para enfermos mentales murieron sus dos padres, Winfield Lovecraft y Susan Phillips, ¿no? Ciertamente, Providence era parte indisoluble de la personalidad de Lovecraft, ¿no? En el relato El caso de Charles Dexter Ward, una de las pocas novelas que escribió, o sea, los relatos largos, o novela corta, como queramos llamarla, el protagonista narra en primera persona sus paseos por Providence, con apasionado detalle. Leemos allí que Providence era un paraíso para gente rara, libre o disidente, es decir, para singularidades. Y yo creo que las tres cualidades están en Lovecraft, ¿no? También se dice que Providence no tiene la dureza de otras partes contra las cosas que se salen de la corriente. Es decir, era también un atractor de singularidades, ¿no? Él lo pasó muy mal después en Nueva York. Se sintió totalmente rechazado por Nueva York. Entonces Lovecraft para Lovecraft Providence era pues su hábitat, su ecosistema, un sistema inmunitario psicológico y muchas cosas más. Era la verdadera aventura amorosa de su vida, como fue su ciudad, Providence, como dijo Sprague de Camp. Era de esos individuos que se enferman si abandonan su hábitat original, como si la ciudad fuera una especie de exoesqueleto o exocerebro, como le pasó en La Habana, Cuba, a José Lezama Lima, ¿no? Y en Quillota, Chile, al Lovecraft chileno, el llamado Lovecraft chileno Sergio Meyer. Es interesante cuando vemos qué es lo que pasó, en qué se transformó Lovecraft, ¿no? En un inventor, una máquina inventora de mitos que han fecundado el inconsciente colectivo de nuestra cultura. Bueno, hay un acercamiento que me interesa mucho de Alan Moore, cuando él dice que los miedos que generaron las historias y opiniones de Lovecraft eran precisamente las de los hombres blancos heterosexuales de clase media y origen protestante, que se hallaban más amenazados por el cambio en las relaciones de poder y los valores del mundo moderno. Es decir, hay una causalidad ahí bastante directa. La abrasadora ola migratoria que llegó a Estados Unidos, ¿no? A principios del siglo XX y que Lovecraft, que nació en Providence, era una ciudad de Nueva Inglaterra. Él se consideraba un nuevo inglés de algún modo, ¿no? Tenía muchas conexiones con la Inglaterra victoriana. Un caballero. La madre le ordenaba, tienes que ser un caballero. Él se refugió en un mundo en el cual trataba de estar lejos de todo lo que significara migración, de todo lo que significara novedad, de todo lo que significara otra raza. Entonces él de algún modo inventó estos monstruos para exorcizar ese miedo, ¿no? Siempre he abrigado el sentimiento subconsciente, dice Lovecraft, de que a partir del siglo XVIII todo es irreal o ilusorio, ¿no? Él decía que vivía literalmente con un mundo de pelucas. Esto es muy interesante porque Lovecraft se refugiaba en el siglo XVIII porque
el barroco era el último periodo premaquinista, ¿no? Entonces él le tenía una fobia a todo lo que se relacionaba con la tecnología. Usaba, a propósito, en su escritura, un diccionario de inglés del siglo XVIII y todo el tiempo introducía arcaísmo. Después es muy interesante cuando hablamos de Lovecraft y de su pensamiento, un concepto que acuñó Rudolf Otto, ¿no? Curiosamente, Rudolf Otto, en su libro sobre los santos, sobre lo luminoso, Otto murió el mismo año que Lovecraft, una leve coincidencia. Dice Otto que el numen que alienta en el misterioso espanto de las cavernas y las grutas, lugares que en todas las partes del mundo y para todos los seres humanos han actuado como incitadores y generadores de pavor, el numen de los desiertos y los sitios espantosos, de las montañas y los abismos, de los fenómenos naturales portentosos y espectaculares, solo con violencia puede ponerse en relación con representaciones en torno al alma o con cualquier otro tipo de representación clara. Es decir, los mitos en general muestran a ese numen original como ya licuado, ¿no? Un poco incluso hasta descafeinado. Entonces, lo que intenta hacer, y yo creo que el poder de la narrativa de Lovecraft, es que Lovecraft busca acceder a ese numen original, ese numen paleolítico, ese numen incluso podríamos decir pre-logos o pre-lenguaje, ¿no? Y también cuando estuve revisando dónde colocar a Lovecraft, ¿no? en cierto pensamiento, una cierta escuela de pensamiento, Ray Kurzweil, que es el ingeniero jefe de Google y el fundador de la Universidad de la Singularidad, en su libro La Singularidad está cerca, con un maravilloso texto, ¿no? En el fondo, Lovecraft podría situarse en estricta oposición a las ideas de Kurzweil, porque cuando Lovecraft dice que el hombre, lejos de ser el objeto central y supremo de la naturaleza, está claramente demostrado que no es más que un mero incidente, quizá un accidente de un esquema natural cuyo ilimitado alcance le relega a una total insignificancia. Eso es el lado opuesto a la frase de Kurzweil, cuando Kurzweil dice que el propósito del ser humano es impregnar el universo con su inteligencia. Podríamos decir entonces que Lovecraft sería un decidido antisingularista, ¿no? Una singularidad antisingularista, ¿no? Bueno, su pensamiento no era para nada maniqueísta y no está formado por bandos, el lado oscuro ni el lado luminoso, no, para nada. Era mucho más ácido y mucho más ríspido. Y en ese sentido, August Derleth, que era el albacea de Lovecraft, malinterpretó sus enseñanzas, ¿no? Y trató de lavar un poquito ese paganismo oculto que había en Lovecraft y para colocar un poquito de unas gotas de cristianismo, ¿no? Un caso famoso es una frase, ¿no? que dice, todas mis historias, una de las frases más conocidas de Lovecraft, que después supimos que no era de Lovecraft. Todas mis historias, por poco conectadas que puedan estar, se basan en el mito o leyenda fundamental de que este mundo estuvo habitado una vez por otra raza que pervive fuera de ella, preparada en todo momento para volver a tomar posesión de esta tierra. Bueno, después la cita era de un amigo de Lovecraft que, parafraseando a Lovecraft, había escrito algo parecido, pero que no era esto, porque le faltó una frase, la frase maestra, ¿no? Que este mundo estuvo habitado una vez por otra raza que por culpa de sus prácticas de magia negra se vio desestabilizada y expulsada. Entonces esa frase la sacó Derleth para lavar un poquito la filosofía detrás, ¿no? Del pensamiento de la ficción de Lovecraft, ¿no? Otra cosa interesante es que en Lovecraft el pensador y el esteta están absolutamente separados. Él se definía a sí mismo como un materialista cínico. En otro punto se define como un materialista mecanicista. Es decir, el mundo que en ese caso está un poco emparentado con Schopenhauer y con Pascal, ¿no? Lovecraft decía que el cosmos es con toda probabilidad un conjunto inmutable de fuerzas cambiantes que se influyen mutuamente, y su interés en la escritura era dar transmitir una especie de emoción profunda ante la ruptura del tiempo, ¿no? El factor tiempo en la narración. Entonces él decía que su verdadera concepción de la realidad es rotundamente contraria a la posición fantástica que él adoptaba como esteta. Es decir, él no creía en los monstruos que creaba, ¿no? Por eso él dice, supongo que este tipo de cosas me fascinan aún más porque no creo en nada de eso. En su vida, en su pensamiento, él era un materialista, un escéptico, y sin embargo
creaba todas estas cosmogonías delirantes, ¿no? Entonces, en el Lovecraft original no hay maniqueísmo, no hay bandos, hay simplemente un terror pascaliano a los espacios cósmicos, mezclado con un sentido común que lo emparenta con Schopenhauer. Es decir, somos un accidente del universo, intentemos hacer lo que podamos hacer del mejor modo posible, y nada más, ¿no? Es curioso que dos pesimistas como Lovecraft y Schopenhauer hayan creado obras que pueden leerse como un refinado manual de instrucciones para embellecer la vida, ¿no? Después está el caso de que Lovecraft inventa, aparte de la mitología delirante que inventa, también crea un libro imaginario que se ha convertido en el más real de los libros inexistentes, ¿no? Que es el Necronomicon. En el libro Las Máscaras de Dios, uno de las Biblias posiblemente de la mitología y las religiones comparadas, Joseph Campbell habla de un cierto discurso anagógico, ¿no? Y en este discurso anagógico, que es el discurso de las paradojas, es el discurso de los Upanishads, cuando en los Upanishads se dice, distinto es ello de todo lo conocible y también más allá de lo inconocible, ¿no? En ese momento, dice Joseph Campbell, está instaurando en los Upanishads y también en el Tao Te Ching, en los fragmentos presocráticos, un discurso anagógico, es decir, anagógico en el sentido de conducir hacia arriba de algo que intenta apuntar a algo a una realidad que está fuera del lenguaje, ¿no? Uno de los dísticos de Abdul al-Hazret, el árabe loco a quien se le atribuye el Necronomicon, dice que no está muerto lo que yace eternamente y con los evos extraños la muerte misma puede morir, ¿no? Ahí está de nuevo esa paradoja, ese discurso anagógico al que se refiere Joseph Campbell. Y una característica muy interesante que esto no sé no he visto que se haya estudiado a fondo, pero que puede ser una línea interesante de investigación, es la relación de Lovecraft con la poesía lárica, ¿no? Porque lo lárico, básicamente, en una entrevista a Edmundo Mor Rojas, un gran amigo, Jorge Telier, cuando Hernán Ortega Parada le pregunta, ¿cómo tú defines lo lárico? Él dice, se define como poesía lárica aquella que fluye de estados de alma imbuidos de la poética del espacio referida a los ámbitos originarios de la casa, el lar, los eidos familiares, donde los antiguos romanos convivían con los pequeños dioses tutelares. Y justamente Lovecraft, la época favorita de él, era la época de apogeo del Imperio Romano, ¿no? Ahí él le habría gustado vivir. Y hay un cuento que no es un cuento de los típicos relatos de terror cósmico de Lovecraft, sino que podría ser una narración lárica, ¿no? Perfectamente una narración lárica. Se podría llevar incluso a verso, ¿no? La búsqueda de Iranon. Iranon es un músico que está malherido por la nostalgia de su tierra natal y está buscando desesperadamente su tierra natal, porque él recuerda que en esa tierra natal era el único lugar donde escucharon sus canciones y comprendieron sus canciones. Entonces él hace un peregrinaje por una serie de ciudades, un peregrinaje alucinante, y cuando llega a lo que él cree que es su ciudad natal, se encuentra un sabio viejo en las afueras de la ciudad y le dice, te estaba esperando para decirte que esa tierra natal que tú tanto has buscado no existe, es una imaginación tuya, nunca existió, ¿no? Es tremendo, y hay esa nostalgia que vemos en los poemas de Jorge Telier el anhelo del lar, ¿no? el anhelo de un regreso, la búsqueda de un paraíso perdido que se perdió, ¿no? ¿Por qué los mitos de Cthulhu? ¿Por qué se llama los mitos de Cthulhu? Bueno, el gran Cthulhu es el amo cefalópodo de la ciudad cadavérica de R'lyeh, que duerme bajo el Océano Pacífico. Es interesante que este Cthulhu, que ha fundado la mitología Lovecraftiana, pertenece a una raza supuesta de dioses que son los primigenios, ¿no? Dice la enciclopedia de Harms que hace millones de años los primigenios descendieron de las estrellas para instalarse en la Tierra. Es muy probable que los primigenios habiten muchos otros planetas como el nuestro, por lo que quizás su abundancia en la Tierra no sea un caso especial. Cuando nació la humanidad, los mensajes oníricos de los primigenios llegaron a muchos de sus miembros. Aunque algunos de esos mensajes pudieron distorsionarse, creando las leyendas de titanes apresados y héroes en letargo, de muchas mitologías distintas. Fíjense qué interesante esto, qué vuelta de tuerca se le da, que finalmente
toda la mitología se hace aparecer en los mitos de Cthulhu, toda la mitología existente en la Tierra, en los distintos pueblos, no son más que distorsiones de estos mensajes oníricos enviados por estas criaturas imaginarias, ¿no? Entonces, esa vuelta es muy, muy interesante. Y bueno, es apasionante todo el mundo de Lovecraft. Es lo que se llamaría la mitología de Lovecraft, una mitología agujereada, que es muy interesante. Es decir, un modelo cosmogónico que deja a propósito ciertos vacíos para que sean llenados. Y en esos vacíos hay como una resonancia que pide que se siga escribiendo para llenar esos vacíos. Entonces, por eso es que hay tantos escritores hasta el día de hoy, se siguen publicando antologías de textos de los mitos de Cthulhu. Hay un Cthulhu 2000, los discípulos de Cthulhu, etc. Y para terminar, cuando Richard Dawkins en su libro sobre el gen egoísta define la palabra meme como un nuevo replicador que conlleva la idea de una unidad de transmisión cultural, como el gen conlleva la idea de una unidad de transmisión biológica, y da ejemplos de memes, ¿no? Tonadas, sones, ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos. Bueno, en estricto rigor, el panteón artificial de dioses Lovecraftianos, así como sus textos autobiográficos, sus relatos y cartas, forman en sí mismos un resplandeciente meme laberíntico, ¿no? El sentido original de la palabra meme, que lo acuña Richard Dawkins en El gen egoísta. Un resplandeciente meme laberíntico que puede permitirnos, desde su centro irradiante, formado por minúsculos espejos, acariciar la posibilidad de una nueva pansofía, el ideal renacentista de un saber donde el mito, el razonamiento y la poesía se den la mano, como en los iluminados fragmentos de Lao Tse, Buda, Heráclito y el árabe loco Abdul al-Hazred. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy interesante. O sea. Bueno, Fernando Fuica, con su ponencia damos lugar entonces a Filosofía y Poesía en Nietzsche y Heidegger. Bueno, bienvenido, Gracias. Fernando. Y ahí vamos. Vale. Gracias, Miguel. Bueno, después de escuchar estas tres notables ponencias, última vez que me acepto ser el último, para la próxima, vamos a influir. Mantuvimos el orden, ¿no, Fernando? Mantuvimos el orden. O sea, acá no hay nada es una prefabricado, digamos, ¿no? Es una queja de lleno. Bueno, lo primero es decir que venimos hace un tiempo compartiendo con Carlos, con Marcelo, con Ever, y también con Rodrigo Pulgar en algún momento, estos diálogos, digamos, entre filosofía y literatura. Y en mi caso, después de haber enviado la propuesta de ponencia, porque claro, uno manda un resumen, la desarrolla, la repensé en algunos puntos y me surgieron más preguntas que afirmaciones, y que tienen que ver con mis propias dudas, digamos, mis propias relación un poco de, no voy a decir amor y odio porque sería exagerado, pero sí de cercanía y lejanía con la literatura, la poesía, y en general el problema que mayormente digamos, me ha impedido en filosofía es el tema del lenguaje en general. Así que bueno, voy con la lectura. No la tengo impresa, la tengo acá en el notebook, así que la voy a leer desde el propio computador. Dividí el planteamiento del problema en tres puntos, ya que, como les digo, van a generar más interrogantes que afirmaciones. Uno, filosofía y poesía. El dos, filosofía y poesía en Nietzsche. Tres, filosofía y poesía en Heidegger, que es un poco lo que yo más he trabajado, como dice, ocupa un concepto ahora como un refrito. Así que no la desarrollo tanto, lo dejo más bien insinuado. Parto con un par de epígrafes de María Zambrano. La filosofía es una búsqueda y la poesía un encuentro. Y el segundo, la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual. En la filosofía, al hombre en su historia universal, en su querer ser. María Zambrano, ¿sí? No cabe duda, el momento de abordar la relación entre filosofía y poesía, adviene la figura de María Zambrano, como aquella pensadora que hizo suya la pregunta sobre este radical y complejo vínculo. No voy a profundizar en este tema, en la medida en que ya fue abordado en el contexto de esta mesa por el profesor Marcelo Garrido,
En general, varios tópicos, afortunadamente para mí, han sido tocados. De esa manera creo que podemos darle coherencia también a esta mesa. Sin embargo, es preciso reconocer que tanto poesía como filosofía no parten nunca de la nada en sentido ontológico. En este contexto hay un espacio referencial supera la imaginación en sentido puro, aunque ésta sea de algún modo necesaria. Ambas se sostienen en un referente de necesidad de traer a presencia, por medio de la palabra, lo oculto, de hacer explícito lo velado, independiente de las motivaciones que incidan en el autor. Pongo entre paréntesis y pregunto, ¿escritor? En este punto es interesante destacar el proyecto filosófico implicado, por ejemplo, en la deconstrucción derridiana, trae como una de sus consecuencias la diferenciación entre filosofía y literatura, la consiguiente crítica de Habermas a este respecto, que si bien tiene incidencia en nuestra ponencia, implica una reflexión en sí misma. Recordar, ¿cierto?, en este punto, en el texto de Habermas, el discurso filosófico de la modernidad, que utiliza varios excursus, así como puntos de unión en este capítulo. Uno de esos excursus tiene que ver sobre esta suerte de indiferenciación, ¿cierto?, que habría entre filosofía y literatura. Una cosa es incuestionable: tanto la filosofía como la poesía se escriben. En filosofía se escribe para dejar testimonio de lo pensado, una manera de dejar materialmente plasmado el decurso del pensamiento, más allá de que se pueda filosofar sin escribir. Lo anterior abre un punto interesante de discusión. ¿Qué ha reflexionado la filosofía respecto del escribir? En este punto se revela una cierta, comillas, distancia entre el ejercicio escritural de los filósofos y la escritura en sí, entendida esta como una praxis a la vez necesaria y determinante en el derrotero de la historia de la filosofía. En efecto, comillas, leemos tal o cual texto, es decir, nos instalamos desde un referente tanto semiótico como hermenéutico a la vez, al momento de abordar la obra tal o cual autor. Nos preguntamos, ¿se devela en su totalidad lo pensado por el autor al momento de escribir lo que piensa? ¿Entendemos en profundidad la intención pragmática, digo pragmática en el sentido disciplinar de la lingüística, ¿sí? ¿Entendemos en profundidad la intención pragmática de lo escrito al leerlo? No está de más destacar la noción de, comillas, represión a la escritura denunciada por Derrida, la medida en que hay una primacía de la voz por sobre la escritura, lo que ha devenido en una supremacía a partir de lo que él llama, ¿cierto?, una metafísica de la presencia. Esto último denota la preeminencia de lo escrito por sobre la oralidad, cuestión que excede en lo inmediato nuestra reflexión. Es interesante en este punto, ¿cierto?, recordar esa ya mítica casi traducción de Patricio Marchand de Usía y Gramé, ¿cierto? Él la traduce como tiempo y presencia. ¿Ya? Interesante esa transposición que él hace entre Usía y Gramé a tiempo y presencia. Me deja abierta la discusión en este punto respecto de la posibilidad de la ausencia de diferencias de género entre la filosofía y la literatura. El tema que queda inconcluso es la pertinencia específica de la poesía, en tanto que un género propio y a la vez identitario de la literatura. Lo anterior cobra sentido en el horizonte de la pregunta, me pongo aquí heideggeriano, lo anterior cobra sentido en el horizonte de la pregunta que interroga por el ser. Y nos preguntamos, ¿la poesía vela, muestra el ser? ¿Hay intencionalidad en el poeta de alcanzar o lograr este desvelamiento? ¿Qué evocar respecto al misterio, el vacío, la ausencia, la nada? Conversaba hace unos días atrás con un amigo filósofo, de formación filósofo y de acto pintor, respecto del proceso de, digamos, de inefabilidad o no en el momento de la creación. ¿Sí? Y le comentaba el caso de un pintor amigo, también exalumno, Cristóbal Ambanter, está pintando sobre el error, y tomando el error desde la perspectiva informática. ¿Ya? Una cosa muy interesante. A propósito, se dio esta conversación a propósito precisamente de lo que Nietzsche en algún momento decía que el creador, digamos, sobre todo el artista, no es plenamente consciente de lo que está creando. ¿Sí? No se puede traer a presencia necesariamente toda la intencionalidad que hay detrás, toda la pulsión incluso que podría haber detrás de una obra. Y siempre me quedo dando vuelta, en este caso
plenamente hablando, ¿cierto?, respecto de si es necesario saber, por ejemplo, en qué medida cambió mi percepción sobre esa pintura de Cristóbal, ahora que sé que se está basando en este concepto informático del error, ¿ya? Hay una interesante anécdota respecto de cuando se empezaron a configurar el hardware de los computadores, ¿cierto? Y de ahí viene la palabra bots, ¿sí? Que había una polilla estaba haciendo una suerte de cortocircuito y le generaba un error, ¿ya? Bueno, hay una asociación ahí interesante entre una situación muy específica y cómo eso adquiere también una suerte de identidad a través de un concepto. En este contexto hay otra pregunta que es a la vez tanto abierta como determinante. ¿Hay una comprensión del ser en el poeta? Es decir, como señalábamos anteriormente, ¿hay una intencionalidad metafísica en la elaboración escritural de los poemas? ¿O es, como dice Zambrano, más bien un encuentro? Sea cual sea la respuesta, sea cual sea la respuesta a esto, no cabe duda que la poesía es capaz de mostrar el ser a través de la palabra. Cuando Neruda dice, por ejemplo, mi casa está llena de palabras, ¿cierto? Lo que quiere decir, obviamente, es que su casa está llena de cosas. Sabemos que era un gran coleccionista. Con lo que podemos poner parte de un supuesto ontológico y lingüístico a la vez, más allá de que él sea consciente de este fundamento. Escuchemos a Borges cuando escribe el poema titulado, ¿cierto?, Baruch Spinoza. Bruma de oro, el occidente alumbra la ventana. El asiduo manuscrito aguarda, ya cargada de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios. Es un judío de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río una hoja en el agua que declina. No importa. El hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada. Sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado. El amor no espera ser amado. A partir de este poema nos preguntamos, ¿qué es primero? ¿El conocimiento que tiene Borges respecto a Spinoza? ¿Es el poema finalmente una explicación más clara y precisa de la filosofía de Spinoza? ¿Busca Borges en este poema? O mejor dicho, ¿busca algo? Cuando recorremos la historia de la filosofía, han descubierto una suerte de deuda de la filosofía, disculpe la redundancia, respecto a la literatura en general y la poesía en particular. ¿No son finalmente los filósofos grandes escritores? ¿Son los poetas filósofos de facto? ¿Hay una correlación escritural entre las obras publicadas por los filósofos y las obras publicadas por poetas? Quizás siga resonando en el inconsciente de los filósofos la expresión de los poetas propuestas en la República de Platón. Su fundamentación quizás ha marcado el devenir de la relación entre filosofía y poesía. Bueno, esa discusión, ¿cierto?, queda abierta. Punto 2. Nietzsche, comillas, a pesar de. Nietzsche se destaca como un punto de inflexión en la historia de la filosofía, no tan solo en su trasfondo teórico-filosófico, sino también respecto a estilos y escritura al momento de plantear sus propuestas. Más allá de su contexto biográfico, en el que en cierta medida condiciona y determina su escribir, esto es, por ejemplo, sus problemas permanentes a la vista, los dolores constantes de estómago y su posterior locura, lo anterior no es un único antecedente al momento de comprender su forma de hacer filosofía. Estudiosos de la obra del filólogo, esta circunstancia médico-biográfica no es determinante para estilístico, más bien es un dato complementario, pero no radicalmente significativo. La pregunta es si el uso de la poesía o de aforismos en Nietzsche es antes bien una condición o una necesidad, es un medio o un fin. Nietzsche era de los que defendía que la literatura iluminaba la existencia humana. Así habló Zaratustra, escribe, comillas, ¿cómo soportaría yo ser hombre si el hombre no fuese también poeta y adivinador de enigmas y el redentor del azar? Permite tener un trato con lo que acontece, con la vida, a través de la propia biografía, y que no se cierre a priori a cualquier estilo de escritura, procurando siempre buscar el estilo que sea adecuado a lo que quiere transmitir. Aforismos, poesía e incluso música son los medios a los cuales recurre con la finalidad de plasmar su mirada respecto del mundo. En este sentido, la originalidad estilística de Nietzsche marca un antes y un después en la historia de la filosofía, más allá de la influencia recibida desde Schopenhauer, que en su momento se atrevió a superar una escritura academicista en oposición clara a Hegel,
postura adoptada también por Nietzsche. El autor del Origen de la Tragedia propone una escritura que supere el formato clásico de los grandes textos, extensos y complicados, marcados por una recursividad conceptual que obliga a manejar la canónica del autor. Su formación como filólogo le demanda una propuesta conceptual que no esté sujeta a ambigüedades, funcionando de esa manera una escritura a la vez filosófica y literaria. Instala un estilo de escritura que no era tributario de las grandes obras que marcaban hasta ese momento los hitos en la historia de la filosofía. Si bien su bibliografía da cuenta, algunos biógrafos, de un reconocimiento al momento de la publicación de sus textos, las consiguientes exigencias editoriales, el mantenimiento explícito de su locura y la posterior subordinación respecto de su hermana, que se transforma en la albacea de Nietzsche. Todo esto implica una distorsión de su pensamiento en la medida en que no tiene una tuición sobre sus escritos. No cabe duda que este tema es de suyo determinante, sobre todo lo que tiene que ver con la publicación de sus escritos póstumos. La preeminencia de lo estético en Nietzsche se vincula directamente a partir de dos referentes. Quizás puede que haya más, pero reconozco al menos dos. La poética clásica griega y, por otra parte, su relación con Wagner. En efecto, los conceptos de voluntad de poder y superhombre, de una u otra manera, se sostienen en el vínculo con el músico de Leipzig. Hay una doble imbricación, que es a la vez histórico-filológica y estético-musical, que sostienen sus propuestas filosóficas y sobre todo axiológicas. No cabe duda que una teoría de los valores surge a partir de la reflexión del pensador alemán, a partir de una reflexión que tiene como referentes horizontes estéticos. Lo artístico, en su amplio sentido, será un espacio de referencia y contrastación en su propuesta filosófica, lo que le confiere una identidad y diferencia al momento de situarlo en un continuo metafísico iniciado en la Grecia clásica, a decir de Heidegger. Y ahora el interrogante para el pensador, a Nietzsche, ¿cierto? ¿Para qué queremos a Wagner? ¿Para qué queremos metafísica? Entonces Nietzsche lo que quiere es filosofía. Y ahí aparece su concepción de espíritu libre. Se cansa de todo y busca desarrollar a partir de su propia vida la idea de espíritu libre. Se vuelve itinerante para ser libre. Hay que retornar afirmando la vida, que su simple momento a veces vale la pena vivir. No podemos obviar en este punto el contexto en que está inmersa la filosofía de la época de Nietzsche. Todavía resonaba la enorme influencia de Hegel, que sombra y luz influyó en toda la filosofía posterior. Por otro lado, el positivismo adquiere de a poco una preeminencia que va exigiendo de la filosofía la necesidad de autojustificarse frente a la preeminencia de la ciencia. Si bien Nietzsche tuvo un periodo que podríamos llamar comillas positivista, su propuesta se instala finalmente como una suerte de anticipación respecto de lo por venir. En efecto, el nihilismo no es tanto una propuesta como un diagnóstico, vencido por lo que él llama un desierto. La necesidad de explicitar este diagnóstico lo lleva a recurrir a estilos escriturales distintos, sostenidos en los referentes estéticos antes que metodológicos. Vemos solamente un par de poemas de Nietzsche. Ecce homo. Sí, sé de dónde procedo. Insaciable cual la llama, quemo, abrazo y me consumo. Luz se vuelve cuanto toco y carbón cuanto abandono. Llama soy sin duda alguna. Sin duda alguna, perdón. Hombre, presta atención. Es el título del siguiente. Hombre, presta atención. ¿Qué dice la profunda medianoche? Yo dormía, de un profundo sueño desperté. El mundo es profundo y pensado aún más profundo que el día. Profundo su dolor, el gozo, más profundo aún que el sufrimiento. Dice el dolor, pasa, mas todo gozo quiere eternidad, quiere profunda, profunda eternidad. Tengo un par de poemas más, me los voy a saltar. Vamos al último punto, filosofía y poesía en Heidegger, y esto, como les decía, lo sinteticé. Con el permiso del autor. El tema del lenguaje aparece ya en Ser y Tiempo en el contexto de la analítica de la constitución existencial de la I, mostrando un interés temprano por parte del pensador de la Selva Negra en la búsqueda de una palabra que sea capaz de retomar el pensar del alba en el horizonte de la pregunta que interroga por el ser. Su desarrollo se torna explícito a lo largo de la reflexión al respecto, más en diversos textos. La exégesis heideggeriana acerca del lenguaje eleva la importancia
importancia de que la filosofía, en tanto que pensamiento del ser, retrotraiga la palabra a esa morada custodiada por poetas y filósofos. Como todos conocemos, ¿cierto?, esta afirmación: el hombre es el pastor del ser. Los actos del hombre se definen en relación a la proximidad del ser. No hay ser sin ente ni ente sin ser. El hombre es alguien que habla y en el hablar se oculta y se muestra el ser. Heidegger comprende que el aura que desvela el ser solo puede darse con el lenguaje poético, que es el único que no puede ser llevado al terreno de la teorización. La poesía la entiende como el único modo de posibilidad de desvelar al ser. Pensar solo puede ser pensamiento poético. La poesía será en el Heidegger del viaje el único modo de hacer filosofía. Que el poetizar es una apertura total del ente hacia el ser, por lo que para empezar a pensar el ser y no hacer que siga cayendo en el olvido, debemos construir una nueva ontología, y esto solo puede hacerse mediante la poesía, que es apertura y desvelamiento. El carácter ontológico del arte es el carácter poético, en tanto que es un decir que no atañe a los entes, sino que desvela, aletheia. El arte es comprendido por Heidegger como el desvelamiento de la esencia de las cosas, es decir, como la verdad. En su escrito llamado El origen de la obra de arte, incluido, ¿cierto?, en el libro Caminos de Voz, señala, con esto termino, como forma parte de la esencia de la verdad, como forma parte de la esencia de la verdad, hay que establecerse en lo ente a fin de poder llegar a ser verdad. Eso, en la esencia de la verdad, reside una tendencia hacia la obra y ofrece a la verdad la extraordinaria posibilidad de ser ella misma en medio de lo ente. Su parte en ¿Para qué poetas?, incluido en este mismo texto, propone que la poesía sería así el arte mismo, como revelación, como desocultación del ente que conlleva la verdad, y por ello las artes y la poesía forman parte de él. Termino con esto. En arte y poesía, Heidegger señala que el arte como iluminación sobre lo descubierto es más que la imaginación o fantasía, es poesía. La poesía sería así el arte mismo, como revelación, como desocultación del ente que conlleva la verdad, y por ello las artes y la poesía forman parte de él. Gracias a los que quedan todavía. Bueno, gracias Fernando. Bueno, y gracias también a Marcelo, Eber y Carlos. Súper interesantes las ponencias. Creo, igual yo me daría unos minutos, a pesar de que me daría unos minutos, yo los puedo acompañar algunos, para poder, qué sé yo, comentar, preguntar muy libremente, quizás con el formato de mano alzada, quizás. Mientras se animan, quizás yo me animo. ¿Hasta qué punto? Creo que las cuatro intervenciones, las cuatro ponencias muy, muy sugerentes, todas súper entretenidas, he aprendido un montón. Quizás colocan en tensión la relación entre interior y exterior, o sea, básicamente, ¿no? O sea, estoy pensando en lo de Marcelo, el pensamiento del afuera, inmediatamente él cita un poco a Foucault para poder en el fondo dar cuenta de Blanchot en gran medida, de esa idea, ¿no?, muy sugerente, ¿no?, de trabajar sobre lo impensado del pensamiento. ¿Hasta qué punto una de las salidas, por decirlo así, más clásicas, de tratar de tocar, ¿no? Voy a ocupar una empirista como yo, no podría salir un poco de ahí, tocar un poco, ¿no?, de qué era impensado el pensamiento, sino con una matriz poética, ¿no? A veces lírica, a veces, por decirlo así, más subrayadamente ficcional, como en el caso de Lovecraft, a pesar de incluso con todas las tensiones, ¿no?, que el propio Carlos las colocó en escena, ¿no? O bien con este trabajo de personificación también, que en el fondo trabaja Eber a propósito de Unamuno en algún momento también de su intervención, ¿no? Por medio de la cual, entonces, lo interno y lo externo, ¿no?, que son, por decirlo así, las claves clásicas, ¿no?, de orden para el pensamiento, ¿no? Y que se supone que tendrían que darnos una orientación para el mismo, ¿no?, estarían de alguna manera contravenidas. No voy a decir contradichas, porque caeríamos también en una rara dialéctica
entrar en una lógica de la contradicción, ¿no? Quizás una dialéctica súper sofisticada, pero dialéctica al fin y al cabo. Primero, yo diría que son como fuerzas que entran en pugna, ¿no? Que a veces pueden converger, otras veces diverger. Disculpen lo bersoniano, digamos, no de mi enunciación, pero bueno, desde algún... o lucreciano también puede ser, ¿no? Un poeta filósofo, o sea, estamos de acuerdo, como que retoma la posta de Parménides en ese sentido. No sé cómo ven ustedes ese juego, ¿no? En que parece ser de que lo interno y lo externo es, ante todo, una forma de manejo sin duda inteligente, históricamente desarrollado, pero que se está volviendo en cierto sentido un poco, no deficiente, ¿no? Pero un poco en desuso, ¿no? Justamente por las variantes que ustedes están colocando en mesa de distintos lugares, ¿no? Y distintos modos, ¿no? O sea, de poder en el fondo dar cuenta de lo que Bergson en algún momento en materia de memoria llama simplemente como lo extensivo. ¿Mm? Es decir, un proceso en donde lo virtual se vuelve actual, en donde la memoria, por decirlo así, interviene en un desafío de nuestra percepción, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo lo ven, así como en términos de, como para poder animar una conversación que en mi caso tendría que ser un poquitito breve porque tengo que ir a hacer un seminario en el doctorado, o sea, disculpen, ¿no? Pero bueno. Justo, justo, justo. Ah, y bueno, también reitero, aprovecho de celebrar toda la organización por parte de la CHIF, en particular, digamos, no de Rodrigo, ¿no? De Rodrigo Pulgar, con toda la fuerza que impulsó, digamos, ¿no? este evento. Y también extender también mi agradecimiento a Marcela Rivera, que desgraciadamente se encuentra con licencia. Entonces no pudimos estar uno, o bien repartirnos, o bien estar los dos presentes como hubiese sido lo ideal, ¿no? Para efectos de estas mesas. Así que también le extiendo un cariñoso saludo a Marcela. Bueno, pues chicos, lancé ahí, digamos, ¿no? Pero en clave más dinámica, no en clave de tensión, ¿no? De cómo se podría ver. Bueno, a propósito de lo que mencionaba Miguel, eso como punto de partida, esa relación entre el afuera y el adentro que se delimita con claridad con Foucault, después de haber tenido tanto contacto, por ejemplo, con Deleuze, donde él hace precisamente esa distinción de que en el fondo se refiere al afuera de la conciencia o al adentro como una especie de ejercicio de catarsis o de ataraxia, y que comenzaría un poco con Sócrates, con San Agustín y así en adelante, como para poder generar esa comprensión de qué es realmente esa conciencia que está absorta, ¿cierto?, con respecto a la realidad, con respecto a su situación en particular, versus esa otra forma de pensamiento, porque la cartografía es interesante por los dos lados, versus esa otra forma de pensamiento en que el sujeto se diluye, ¿cierto? Se deja ingresar en el juego, como en un juego bastante aleatorio, como de destino trágico, del lenguaje, dentro del lenguaje. Claro. En cambio, el otro sería un proceso de unificación un poco, aunque tiene disoluciones. Incluso San Agustín habla bastante de la defluxio, que después Heidegger igual toma en cuenta, cuando el ser humano como que se deja llevar por el mundo, se deja arrastrar. Y de alguna manera Foucault, cuando menciona que hay algunos autores que habría que empezar a generar una estética, unas nuevas categorías estéticas para poner sobre la mesa el tema del afuera, y ahí menciona, por supuesto, a Hölderlin, a Nietzsche, a Klossowski, al mismo Marqués de Sade, que hace precisamente ese ejercicio de construirse a través del lenguaje, de personificarse y dejarse llevar no solamente por esa facultad de lo racional, sino que por otros, digamos, otros vasos comunicantes de expresión que permiten la comprensión. Entonces, por ejemplo, en el caso de Unamuno, claro, hay un viaje por ese laboratorio del lenguaje donde el yo se vuelca para finalmente tratar de compadecerse y comprenderse a sí mismo a través de los otros, de las cosas, de las figuraciones que están en los libros o en la naturaleza. Pero hay otros autores que se arriesgan a ese peligro de perderse, ¿cierto? En la otredad, en la alteridad, Claro, ese desplazamiento. en la alteridad radical, claro. Y claro, ahí
hay En el que puedes morir, pues está la diferencia, por ejemplo, ¿no? Que aparece, creo que, corrígeme si me equivoco, Marcelo, en el espacio literario en Blanchot, ¿no? La distinción entre morir, entre yo muero, o sea, que puedo morir, digamos, en este desplazamiento que Lever está colocando como en escena, ¿no? Y este otro, ¿no? El morirse, digamos, ¿no? Muere. Se muere, con ese C que en el fondo es como una especie de inversión. Disculpa, Fernando, pero es como una cuestión, como una inversión al propio Heidegger, ¿no? Respecto a ese asunto, en donde parece ser de que lo óntico y lo ontológico estuviesen mucho más entramados de lo que uno pudiera parecer, ¿no? No sé, es como para animar una conversación antes de tener que abandonarlos. Para mí es gracias, que está muy entretenida todas estas intervenciones. Yo solamente quisiera como agregar una cosa al respecto, pero obviamente que Marcelo, disculpa, lo interrumpa. Lo que pasa es que yo tengo que ahora presentar libros como continuidad del Congreso, así que agradezco esta mesa hermosa, estos grandes amigos, y gracias a Miguel por tu conducción. Así es que me tengo que retirar y seguimos trabajando para usted. Disculpa, Marcelo. Te la dejé tirada, ¿eh? Te la dejé tirada, Fernando. Así que... Huyamos por la derecha. Ya. No, por la izquierda, por último. Por la izquierda, por la izquierda. Por la izquierda, por último. Ya, vamos, Marcelo. lo que decía yo es que el afuera que por lo menos a mí se me viene de la reflexión de Zambrano y de Blanchot, es en parte también el afuera de la historia. Yo creo que en parte estos dos escritores sobre los que yo he tratado de hablar vivieron intensamente procesos históricos europeos intensos, ¿no? Entonces, en algún momento son arrojados, ¿no? Yo creo que ahí empieza una reflexión interesante. Entonces, en parte, el afuera es también el exilio. Blanchot lo dice acá, ¿no? Dice, el poema es el exilio y el poeta que le pertenece a la insatisfacción del exilio. Está siempre afuera de sí mismo, fuera de su lugar natal, pertenece al extranjero, a lo que es el afuera sin intimidad y sin límite. Este espacio que Hölderlin nombra en su locura cuando lo reconoce como el espacio infinito del ritmo. Entonces, yo lo he pensado así, he pensado esto desde esa condición de exilio que parece que estos escritores de mediados del siglo XX, que empiezan a trabajar a principios del siglo XX, pero llegan a esa suerte como de nudo, digamos, ¿no? Y quedan de alguna forma pensando en el afuera, digamos, ¿no? Y ese afuera es el exilio y la escritura se transforma en ese lugar. O sea, en ese sentido adquiere, disculpe la redundancia, adquiere sentido la expresión espacio literario, digamos, ¿no? Es decir, la literatura se espacializa y allí se puede pensar, digamos, ¿no? Entonces, de ese modo yo he tratado de pensarlo. Oye, Marcelo, pero ya que en el fondo colocaste en escena a mí me encanta ocupar el verbo contravenir. Probablemente como una especie como de subversión bergsoniana a la contradicción, ¿ya? ¿Qué pasaría con el tiempo? O sea, no sería que esta exterioridad, ¿no? O esta salida a la exterioridad implicaría también, además del espacio, ¿no? Una reconfiguración de lo que nosotros podríamos entender por el espacio. Justamente esa reconfiguración no tendría que ver en el fondo con una nueva forma de la temporalidad. No digo forma porque yo creo que, claro, una vez que se formaliza, se espacializa inmediatamente, pero pareciera ser de que la temporalidad estaría jugando una nueva modalidad de pensamiento respecto del tiempo, ¿no? O sea, me gustaría decir duración, pero claro que en el fondo es muy fácil decir duración como una especie de solución, porque en realidad es un problema, incluso para el propio Bergson es un gran problema el asunto de la duración. Entonces, podría decir yo que la duración viene a solucionar este asunto, sino que, ¿qué pasaría si pensáramos la cuestión a través más bien de una nueva, por decirlo así, concepción del tiempo, que nos daría, digamos, ¿no? Una nueva modalidad para poder pensar el espacio? Quizás Blanchot también estaría como en esa, ulteriormente con la cuestión de la muerte, ya no nos pongamos tan dramáticos, pero sí, o sea, finalmente es un riesgo, ¿no? Un paso al riesgo, ¿no? O a la locura, en el caso nietzscheano, también en el caso de Hölderlin, aunque es más discutible ahí, ¿no? Ese asunto, pero...
No sé, también, no sé, Carlos, por otro lado, igual nos daba el dato por el lado de Lovecraft, ¿no? Que por un lado era un escéptico, pero claro, es un escéptico que en el fondo se gozaba, ¿no? Estableciendo todo esto, por decirlo así, parajes, atmósferas un poco complicadas, digamos, ¿no? Bueno, una literatura increíble, o sea, la recuerdo con mucho gozo, digamos, ¿no? Los textos de Lovecraft. Es interesante, quizá, bueno, bajando un poco de la filosofía al concepto de afuera y adentro de los seres humanos comunes y corrientes, o sea, de todos nosotros. Claro. Quizás el afuera y el adentro sería bueno empezar a construir algo a partir de ahí en términos de elección, ¿no? Yo recuerdo una frase que decía William Blake, ¿no? Cuando hablaba del famoso manicomio de Bethlehem, que era un manicomio en Londres que parecía el Palacio de Versalles, pues de hecho le decían el Palacio de los Locos, ¿no? Porque era la alta clase inglesa iba ahí a pasearse por los jardines. Y él dice, el manicomio de Bethlehem donde los locos dejaron afuera a los cuerdos. Siempre me quedó dando vuelta esa idea, ¿no? El Palacio de Bethlehem o el manicomio de Bethlehem donde los locos dejaron fuera a los cuerdos. Es decir, ellos eligieron de algún modo el adentro, ¿no? Y al elegir el adentro es una opción. Pasa lo mismo que con centro y periferia, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en Temuco estamos tan lejos del centro, pero ¿qué es si el centro es una elección? Tú puedes elegir tu circunstancia como centro, y entonces la periferia es allá, entonces el otro es el que tiene que peregrinar a donde estás tú en busca de lo que sea que haya que buscar, ¿no? Entonces, yo creo que si partimos de una elección, podrían surgir también muchas ideas interesantes, ¿no? Del afuera o el adentro como elección, el centro o la periferia no como circunstancia histórica, sino como una elección del sujeto en virtud de la serie de procesos que ha decidido llamar su vida, ¿no? Y no será ese momento, ¿no? De constitución o de autoconstitución del sujeto. Pongámoslo así en un enfoque medio fenomenológico, en donde lo interior y lo exterior, el afuera y el adentro, sería como ese momento de decisión, ¿no? Que tú estás llamándolo elección. Oye, tenemos que cortar igual porque me parece que hay un lanzamiento de un libro. O sea, Sí. Lo dejo así como volando, porque, claro, uno puede reclamar en el fondo ese carácter soberano del sujeto, pero parece ser de que buena parte de la filosofía del siglo XX estaría colocando en duda, digamos, ¿no? Ese acto, por decirlo así, ya, pongámoslo en términos más chilenos actuales, ese acto constituyente, ¿no? Que tendría, o ese acto soberano, dicho en términos de teoría o filosofía política, en donde el sujeto sería sujeto en otra cosa, digamos, ¿no? O sea, disculpa lo aristotélico del acepto, pero... Sí, habría que abrir un nuevo canal después para conversarlo. Yo creo, ¿ah? Pero bueno, tenemos los correos electrónicos, estamos en comunicación y esa es la gracia de estos congresos, que nos podemos comunicar quizás después bueno, yo sé que estamos, el centro y la periferia, eso es bueno, ¿ah? Si tú te fijas, aquí se hace distinto, por lo menos en este tipo de salas, lo cual es re bueno. Hay periferias sin centros también, muy interesante. Claro, obvio. Sí, pues. Si no, pregúntale a Deleuze. Bueno, yo al menos los tengo que dejar. Ha sido un placer realmente. Les doy las gracias. Muy interesante. La mesa anterior también estuvo también interesante. Se alargó un poquitito y por eso me demoré unos minutos en llegar. Estuvo difícil salir. Y bueno, eso. Nuevamente felicitar, digamos, ¿no? Al comité organizador y en especial a Rodrigo y también a la Carolina Bruna que me invitó muy cordialmente a intentar organizar estas mesas. Bueno, pero la verdad, fantástica la conversación. Gracias. Bueno. Muchas gracias a todos también. Vamos Ya está. un agrado, Un placer.